Hola, buenos días. Hoy estamos en la Galería Central del Museo Nacional del Prado, en Madrid, para hablar de escultura, pero de escultura dentro de la pintura. Y para ello tenemos con nosotros a Manuel Arias, jefe de colección de esculturas hasta 1700 del museo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal estás? Buenos días, Javier. Pues encantado de estar aquí, como siempre. Es un gusto establecer este contacto con la gente que está ahí al otro lado. Pues como decíamos, ¿no? Vamos a hablar de escultura, pero de una forma un poco diferente, ¿no? Con la Pues obra sí. que tenemos detrás. ¿Qué obra es? Sí, hoy vamos a entrar en un capítulo un poco diferente, que es ese ahí donde se tocan las disciplinas artísticas, ¿no? Porque en este caso vamos a hablar de la escultura que está representada dentro de este maravilloso cuadro, que es el Gabinete de Arte de Cornelis van der Geest, que tenemos aquí, afortunadamente, durante un tiempo en el Prado como obra invitada, ¿no? Hace ya un tiempo nuestro compañero Alejandro Vergara hizo un directo fantástico sobre este cuadro, precisamente hablando de su carácter, de ese carácter celebrativo, que lo que muestra es una visita que los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, la hija de Felipe II, hacen a la colección de este magnate y de este comerciante y de este personaje tan distinguido de la sociedad de Amberes, que era Cornelis van der Geest, ¿no? Y la razón era celebrar esa visita haciendo como gala de su propia colección, ¿no? Mostrando su propia colección. Alejandro nos hablaba allí de la importancia que tuvo la pintura de Amberes, de las repercusiones, de qué personajes aparecen retratados en este cuadro, desde el propio Rubens a Van Dyck, etcétera, ¿no? Es decir, una serie de elementos que nos situaban en el contexto. Y yo lo que quería comentar aquí hoy es precisamente la presencia enorme de escultura que también hay en este cuadro y de escultura como objeto de colección, ¿no? Lo primero que es interesante es reparar en que toda la escultura que aparece aquí es escultura profana, ¿no? Y es escultura profana en general vinculada con el mundo de la antigüedad clásica, que en este momento está tan en boga y está tan presente en la sociedades cultas europeas, ¿no? No hay escultura devocional, no hay santos, ¿no? Es muy interesante pensar que hay muchos temas pictóricos relacionados con el mundo religioso, pero sin embargo no hay temas escultóricos, porque se entendía que la escultura devocional tenía su lugar en las capillas, en los oratorios, en los templos, ¿no? Y por lo tanto se colecciona otro tipo de escultura y también en otros materiales que no es habitualmente la madera policromada, sino que es el bronce, el mármol, el alabastro, el yeso, ¿no? En los vaciados, materiales inorgánicos que aluden también a ese mundo de la antigüedad, porque eran los que habían perdurado desde el mundo clásico, ¿no? Entonces, si queréis, podemos hacer un repaso de las esculturas que hay. Podemos empezar por el lado derecho y vamos a ir avanzando hasta llegar al centro de la sala, ¿no? Manuel, perdona, ¿estas esculturas existían? A ver, las esculturas están remitiendo a esculturas reales, ¿no? Es decir, la imagen remite a esculturas reales. El propietario, es decir, el coleccionista, podía tener bien copias en mármol, como sucede, como podemos apreciar en este caso, o quizás vaciados en yeso, ¿eh? Aquí el color no nos permite diferenciar si estamos delante de vaciados en yeso o de mármol. En este momento se aprecia mucho la composición, ¿no? Quizá no tanto el tema del material. Tenemos que pensar que Velázquez vuelve después de su segundo viaje a Italia cargado no solamente de obras originales, sino también de vaciados con destino a la colección real, ¿no? Vaciados de esculturas famosas que no se podían mover de su ubicación original, pero que sí se podían traer vaciadas, sí se podían mover vaciadas, pues para deleitarse con su contemplación o para el estudio de los artistas, ¿no? Por eso aquí vemos algunas de las más famosas, el Hércules Farnesio, por ejemplo, que pertenecía a una de las colecciones escultóricas más importantes privadas que existían en aquel momento, ¿no? Una obra que había aparecido a mediados del siglo XVI en las termas de Caracalla, en Roma, y que, bueno, se convirtió casi en un
paradigma de la estética de la escultura clásica, ¿no? Al lado hay una figura femenina, una escultura femenina, pero al otro lado de la puerta vemos otra de esas célebres esculturas que también trascienden el tiempo, ¿no? Que es el Apolo Belvedere, una de las obras que estaban en el Belvedere Vaticano y que para todos los artistas, los críticos, los historiadores del arte se convirtió también en un prototipo de la belleza masculina, ¿no? Al lado hay un Baco, por ejemplo, que está bebiendo sentado en un barril y bebiendo de una botella, una Venus, una figura de Ceres que tiene una hoz en la mano y está sentada sobre una cornucopia. Y están siendo todas contempladas por los diletantes, por los amigos de Cornelis que están asistiendo a esta visita, ¿no? Pero incluso encima de la puerta vemos unos elementos emblemáticos que se repetían mucho en este tipo de arquitecturas, y a la derecha podemos distinguir perfectamente el rostro de quien entonces se tenía como Séneca, ¿no? Una figura que a Rubens le interesó muchísimo, que dibujó, que reprodujo, que después se reprodujeron en estampas. Esta imagen, hay como unas ganas, una intención de apresar el rostro de esas figuras insignes de la antigüedad, ¿no? Y en este momento en el que el movimiento estoico, el neoestoicismo, está también en pleno apogeo, la representación de Séneca es toda una declaración de intenciones en esa puerta, en ese lugar de acceso al ámbito de la colección de Cornelis van der Geest, ¿no? Pero podemos seguir, podemos ver aquí como remate de un mueble que nos tapa este cuadro que está en la parte inferior. Vemos dos caballitos de bronce que serían como dos guarniciones, dos decoraciones posiblemente de un escritorio, ¿no? Pero que precisamente el color nos está permitiendo entender que estamos delante de pequeñas esculturas de bronce como las que vamos a ver más adelante, ¿no? Y sobre este armario, que además intencionadamente se abre para que se vea la porcelana que está en su interior, vemos encima de la superficie unas piezas muy llamativas, ¿no? Hay dos cabecitas de niño, una sonriendo y otra llorando. Esta representación de los afectos a través de pequeñas representaciones escultóricas en las cabezas es muy frecuente también en la escultura de gabinete, ¿no? En la escultura de coleccionistas. Posiblemente en este caso, que vemos ese color tan acaramelado, ¿no? tan meloso, posiblemente nos está remitiendo a esculturas de alabastro, que era un material muy utilizado para este tipo de pequeños objetos, ¿no? Y en el centro, quizá de yeso, quizá de mármol, no lo sabemos, hay una figura de una mujer recostada que podría representar a Cleopatra, ¿no? Una de esas suicidas ilustres, ¿no? que también aparece muy frecuentemente en la decoración de los gabinetes, ¿no? Podemos seguir avanzando y vemos aquí una representación muy curiosa también de escultura, que es un perrito que está sobre una base, ¿no? Estas representaciones animalísticas también fueron muy frecuentes. Aquí en el museo está en el almacén y algún día intentaremos sacarlo a la exposición permanente, un pequeño perrito de mármol, de mármol de colores, que era el perro Roseto, el perro del Marqués del Carpio, que en un momento determinado decidió encargar a un escultor que hiciera una pequeña escultura de su perrito para tenerlo siempre presente, ¿no? Es algo muy singular y que nos habla de este mundo también del coleccionismo de escultura, ¿no? Mira, nos vamos a la mesa que está al final y aquí podemos ver, por ejemplo, esta singularidad que es un bufón, que está policromado. Posiblemente esto sí fuera una escultura de barro o de madera, quizás. Lleva el bastón típico de los bufones, que reproducía en la parte superior su propia cabeza, ¿no? Aquí hay dos relieves también que están colocados sobre la mesa, dos relieves de dos figuras clásicas y un grupo de alabastro o de mármol también, con dos niños. Quizás podrían tratarse de un San Juan Bautista y de un niño Jesús, pero también podrían ser dos figuras profanas, ¿no? Y al final hay dos personajes que están contemplando una pequeña reproducción de escultura en bronce de una alegoría
de la arquitectura o de la geometría. Tiene en la mano una regla, una escuadra, un transportador de ángulos, y, es decir, los elementos propios del tema. Bueno, esta pequeña escultura reproduce una escultura de mármol que se conserva en el Museo Bargello de Florencia y que hace un escultor tan famoso como Gian Bologna, como Juan de Bolonia, que trabaja para la corte de los Medici en Florencia, que muere en 1608 y que hace una serie de composiciones exitosísimas, que después se van a pasar a pequeños formatos, se van a fundir en bronce en pequeños formatos y que tuvieron un éxito enorme y que se distribuyeron por todos los gabinetes de coleccionistas de Europa, ¿no? Y una prueba es que Cornelis van der Geest tenía toda una colección de obras derivadas de composiciones de Gian Bologna. La primera es esta alegoría que vemos ahí, que además los dos visitantes están contemplando desde diferentes puntos de vista, precisamente para valorar esa volumetría de la escultura, pero es que después la mesa central está llena de ejemplos que son precisamente composiciones tomadas directamente de Gian Bologna y pequeñas esculturas de bronce que, como os digo, tuvieron una enorme fortuna en los gabinetes de coleccionistas. Manuel, perdona, ¿estas obras las hacía directamente el artista de cara a un mercado de coleccionistas? Efectivamente, ese es el sistema, ¿no? Es decir, a partir de las composiciones de Juan de Bolonia, que habían tenido tanto éxito y que podían hacerse en bronce, en mármol o en otros materiales, hubo una familia, los Susini, de broncistas que trabajan allí en Florencia y que se dedican a hacer estas pequeñas reproducciones destinadas a los gabinetes, ¿no? ¿Y con el visto bueno En principio con el visto bueno del escultor, y después ya cuando muere el escultor en 1608 ellos siguen haciendo estas pequeñas obras, ¿no? Obras donde se observa la pericia técnica del artista, ¿no? Donde se ven composiciones complejas, delicadas. Bueno, aquí podéis ver los toros que se reprodujeron mucho, estos toros que veis aquí, o los caballos al paso, aquí se ve otro caballo precioso, se ve perfectamente que estaban sobre peanas de ébano y que eran obras en bronce. Aquí al fondo se ve una ninfa sorprendida por un sátiro, que es otra composición también de Gian Bologna, y luego dos episodios de la historia de Hércules. El primero que está aquí es Hércules peleándose con el centauro Neso, que finalmente lo vence y lo mata con una flecha, después del episodio anterior, que es Neso raptando a Deyanira, la esposa de Hércules, ¿no? Es decir, hay como una secuencia en la escena para poder contar los dos episodios de una misma historia. El centauro y Deyanira es un ejemplo también de cómo la anatomía se puede trabajar de una forma muy prolija, muy delicada, ¿no? Y eso era un gusto para los coleccionistas, tener ese tipo de piezas y disfrutarlas así en la distancia corta, ¿no? Y luego hay una escultura que pasa muy desapercibida, ¿no? Pero que tiene un gran significado. Sí, yo creo que es casi el resumen del cuadro, ¿no? Aquí, delante de los archiduques, del archiduque Alberto y de la infanta Isabel Clara Eugenia, que tiene un cuadrito de flores en sus manos y que son, al final, el centro del cuadro, ¿no? Vemos que un paje pasa como apresurado, de espaldas, no le vemos la cara, y muestra a la infanta una escultura minúscula, pequeña, de bronce también, que representa a Cupido en el momento en el que está disparando una flecha, ¿no? Es el amor consolidado a partir de esa pequeña imagen, de esa discreta imagen que dispara su flecha entre el matrimonio de los archiduques. Manuel, pues muchísimas gracias, qué maravilla este recorrido que hemos podido hacer de la escultura dentro del cuadro. Muchísimas gracias, esperamos hacer muchos más directos. Gracias a vosotros, es siempre un gusto. Y os animamos a todos a ver este cuadro en vivo si podéis, y si no, en nuestra página web podréis encontrar muchísima información sobre estas obras y también sobre la colección de escultura del Museo del Prado. Lo dejamos por hoy, recordamos que hacemos vídeos en directo de lunes a viernes de 10 menos 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos.